¿Cómo están todos? Muy buenos días y bienvenidos a este primer conversatorio de esta serie de conversaciones que vamos a tener previas a el CADE Ejecutivos 2020, que ha estado organizado bajo el lema Un nuevo comienzo, hagámoslo diferente. Yo soy Alejandra Costa, curadora de Economía del Comité de Lectura y también parte del Comité de Contenidos de este CADE Ejecutivos 2020. Y les agradezco antes que nada su tiempo por compartir con nosotros este experimento que estamos haciendo, esta innovación que estamos haciendo como parte de esta edición de CADE, para permitirles también a los cadeístas no ser solamente sujetos pasivos, digamos, de los contenidos que se generan en CADE, sino que también puedan participar a través de sus propuestas y visiones sobre los contenidos de este CADE Ejecutivos. En este primer conversatorio vamos a abordar el tema de la informalidad, que pese al crecimiento económico en nuestro país, la pandemia nos ha demostrado que hay muchos peruanos que todavía no existen para el Estado y que el Estado peruano no existe para ellos. Eso se ha reflejado en la dificultad que ha tenido el Estado para identificar, por ejemplo, a los beneficiarios de los bonos, a tener una acción más efectiva frente a la crisis económica y la crisis de salud generada por el COVID-19, y para ver cómo podemos hacer en el país para resolver este problema prevalente. Más del 70% de los trabajadores están todavía trabajando en la informalidad. Tenemos muchas micro y pequeñas empresas con poca productividad y viviendo en la informalidad sin los beneficios ni tampoco las obligaciones de participar en el Estado peruano o de ser vistas por el Estado peruano. Y para eso tenemos el gusto de contar con la presencia de Carlos Ganosa, economista y también director ejecutivo de Quantum Talent, que durante estos meses se ha convertido en una de las voces más prevalentes en redes sociales y en los medios respecto a los problemas que nos revelaba la pandemia, o que más bien nos evidenciaba una vez más la pandemia, especialmente de la informalidad, tratando un poco de romper los mitos que tenemos respecto a este prevalente problema en nuestro país. Quería darle la bienvenida a Carlos Ganosa. Él va a hacer una pequeña presentación. Luego vamos a tener una conversación, Carlos y yo, y luego cada uno de ustedes va a pasar a un breakout room, a un espacio donde van a poder conversar en una dinámica sobre sus visiones sobre la informalidad. Sin mayores dilaciones, entonces, le agradezco a Carlos por su presencia esta mañana. Carlos, por favor. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Alejandra. Es un gusto estar con ustedes. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Listo. Bueno, lo que me pidieron es compartir con ustedes un breve diagnóstico sobre la informalidad. A eso yo le he agregado al dar sobre lo que a mi juicio son un par de mitos que prevalecen en nuestro entendimiento del fenómeno de la informalidad, y luego muy brevemente algunas ideas generales de qué cosas se pueden hacer. Y lo primero es entender de qué estamos hablando. Y hay muchas definiciones de informalidad. Yo he puesto una ahí, curiosamente, de dos sociólogos, que a mi juicio es la más completa, pero para todo efecto práctico estamos hablando de informalidad en dos dimensiones: tributaria y contribuciones a la seguridad social, salud y pensiones. Entonces son empresas que no están contribuyendo tributariamente como les correspondería, y son personas que no están aportando, tanto ellos como sus empleadores, a la seguridad social. Y el primer dato, creo que para entender bien la dimensión del fenómeno y su relevancia, es que mientras que el 73% de la población económicamente activa es informal, solamente genera el 19% del PBI. Y me parece que esto ilustra muy bien lo importante que es para efectos de poder desarrollar la economía peruana, y el enorme potencial que hay de poder incluir económicamente a toda esa parte informal que hoy está atrapada en actividades de tan baja productividad, ¿no? Son 12 millones de peruanos que producen menos que el 20% del PBI. Lo segundo es entender qué tipos de informalidad existen, y los más relevantes en términos de la informalidad laboral son el independiente informal, el dependiente informal y el dependiente informal en empresa formal.
Y ahí los más importantes son el independiente en el sector informal y el empleado dependiente en el sector informal. Y entre los dos forman la mayor parte de la PA informal. Entonces, cuando nos vamos a estar refiriendo al problema de la informalidad, estamos hablando principalmente de estos dos grupos. Los empleados informales en empresas formales son un porcentaje pequeño de toda la PA informal. Lo tercero es la gran concentración y esto tiene que ver con lo anterior, la gran concentración de empleo informal en pequeñas empresas. Y esto visto de una manera más agregada refleja también cómo la informalidad atora la productividad y el dinamismo de la economía peruana. En el Perú, por ejemplo, el empleo informal por tamaño de empresa está, ¿no?, como les digo, muy concentrado en empresas principalmente pequeñas, más en empresas pequeñas que en empresas medianas y mucho más en microempresas que en empresas pequeñas. Y a su vez, las empresas pequeñas concentran la mayor parte del empleo, tanto formal como informal, por causa principalmente del empleo informal. Lo que uno espera en una economía dinámica, eficiente, competitiva, es que las empresas más grandes empleen más personas, porque las empresas más grandes han llegado a ser grandes principalmente gracias a su mayor eficiencia, a su mayor productividad, y conforme una empresa va creciendo, pues debería ir concentrando más recursos, más capital, más trabajo, y eso es un factor muy importante para aumentar la productividad en la economía. Y en consecuencia, en Estados Unidos, por ejemplo, casi el 80% del empleo está en empresas medianas y grandes, mientras que en el Perú es casi exactamente lo inverso. La mayor parte del empleo está en empresas pequeñas y micro. Entonces, eso refleja muy bien, y eso es principalmente por causa de la informalidad, como les digo. Entonces, refleja muy bien cómo la informalidad traba el proceso de ir asignando empleo y capital a los usos más productivos y de esa manera ir elevando el nivel de productividad agregado de la economía y creando más oportunidades para que todas las personas puedan tener un mejor empleo y contribuir más al desarrollo del país. Luego, evidentemente esto significa que dada la mucho menor productividad en empresas informales, pues el salario es mucho menor, ¿no? No solo es un problema económico a nivel agregado de productividad, sino vale la pena entender que también cómo limita las oportunidades de las personas y los pone en una situación muy precaria. El más del 50% de los informales ganan por debajo del sueldo mínimo. Y habiendo entendido a grandes rasgos los datos más saltantes para caracterizar la informalidad, vale la pena ahora abordar lo que creo que son dos mitos o falacias que han estado muy presentes en la narrativa que hemos tenido sobre informalidad y que a mi juicio no se sustentan en la data. Lo primero es que la informalidad cura el crecimiento económico. Que el crecimiento económico cura la informalidad. Evidentemente el crecimiento económico reduce la informalidad. Pero para depender solamente del efecto del crecimiento económico para reducir la informalidad a niveles muy bajos, tendríamos que tener muchas décadas de crecimiento. Entonces, no es una medida práctica que podamos aspirar a implementar para tener efectos rápidos o al menos de mediano plazo. Y la mejor forma de verlo, creo, es hacer un zoom in a uno de los sectores que tienen un mayor grado de informalidad, que es el sector comercio. El PBI del sector comercio, en la década dorada de crecimiento económico peruano, entre el 2003 y el 2013, incluso los años que le siguieron, creció a tasas muy altas. El sector comercio realmente vivió un boom más o menos hasta el 2014, salvo el 2009, que fue el año en el que, por la crisis financiera internacional, el crecimiento de la economía peruana bajó mucho. El sector comercio vivió un boom increíble. Tasas de crecimiento económico muy aceleradas, tasas de inversión muy grandes, todos recordarán que se abrían centros comerciales casi a diestra y siniestra. ¿Y cómo evolucionó la informalidad en el sector comercio? Se redujo, aquí estamos viendo el porcentaje de empleo formal, entonces la informalidad es el inverso. El empleo formal aumentó, pero poco. Aumentó relativamente poco para haber sido 10, en realidad 14 años en los cuales el crecimiento económico del sector fue muy alto, fue inusualmente alto. Es difícil tener un crecimiento económico en el sector comercio de esa magnitud por 20, 30 años, que es lo que necesitaríamos para realmente hacer una reducción grande en la informalidad en el sector comercio. Y eso es un sector donde la informalidad es muy prevalente, por lo tanto debería ser un poco más fácil de bajarla.
donde es un sector muy intensivo en mano de obra, por lo tanto uno pensaría que un dinamismo rápido de la actividad formal debería absorber rápidamente más mano de obra del sector informal. Entonces, tenemos que pensar mucho más allá del crecimiento económico. Evidentemente el crecimiento económico es lo primero. Si no crecemos, no importa cuán creativos nos pongamos, no vamos a poder reducir la informalidad. Es necesario, pero no es suficiente. Y otro elemento para reforzar esto es que no solo ocurre en el Perú. Cuando uno ve el empleo informal en países de ingreso medio, es increíblemente persistente. A pesar de que en la década de los 90, en la primera década de los 2000, los países de ingreso medio tuvieron años de crecimiento muy acelerado. Cuando medimos el registro de empleo informal en 1990 versus 2009, en un conjunto de países de ingreso medio, vemos que casi no cambia. Es muy persistente. Entonces, no tiene que ver solo con el crecimiento. Nuevamente, quiero ser muy enfático en que sin crecimiento es imposible curar la informalidad, pero es necesario, más no suficiente. El segundo mito, y me parece que estoy un poquito con el tiempo, entonces discúlpenme si voy un poco más rápido, es que la informalidad se cura ayudando a las pymes a crecer, que la informalidad es básicamente un problema de que las pymes enfrentan demasiados obstáculos para crecer y si les ayudamos a crecer, pues bueno, nada, se desaparece la informalidad o se reduce muchísimo. Y evidentemente también, por supuesto, que hay algo de cierto en eso. Hay pymes que no crecen por causa de la regulación, del costo que impone crecer, y si tenemos regulaciones más eficientes en ese sentido, pues vamos a reducir algo la informalidad. Pero sería un efecto pequeño. Y para ilustrar esto, quiero mostrar algunos resultados de un experimento que hizo Miguel Jaramillo en el Cercado de Lima, precisamente para probar la hipótesis de si facilitando que las compañías y que las empresas informales de comercio y servicios en el Cercado de Lima obtengan una licencia de funcionamiento, pagándoles la licencia y asesorándolas en el proceso, si lo hacen, es decir, si se formalizan en esa dimensión. Y bueno, un porcentaje muy pequeño obtuvo la licencia a pesar de que era gratis y a pesar de que tenía asesoría en todo el trámite. La mayoría no lo obtuvo. Un 30% supuestamente por no cumplir los requisitos, pero la gran mayoría de los que no lo obtuvo, en realidad era por razones que lo que reflejaban era que no les interesaba, básicamente. No les interesaba, pero preferían mantenerse pequeños. Y otra cosa para entender por qué el problema no solo son las regulaciones, en términos de permitir que las pymes crezcan, es que esto asume que las pymes ya son productivas y que no crecen, no porque no sean productivas, sino porque tienen un techo regulatorio que les impide crecer. El costo marginal de crecer es muy alto. Sin embargo, cuando vemos la data, vemos que en el Perú no son productivas, son muy poco productivas. Evidentemente, en cualquier lugar una empresa más grande va a tender a ser más productiva porque tiene cierta escala, pero la diferencia de productividad entre las empresas más grandes y las más pequeñas en el Perú es grande, es muy grande. Entonces, lo que esto refleja es más bien que las pymes peruanas son muy poco productivas. Por lo tanto, no es un problema de una empresa productiva que quiere crecer y no puede. Entonces, para pasar a la última parte de la presentación y tratar de redondear este entendimiento del problema en propuestas concretas, a mí me gusta mucho una caracterización de la informalidad que hicieron en el Banco Mundial hace algunos años, que plantea la informalidad como un problema con dos aristas, la arista de exclusión y la arista de escape. La exclusión genera informalidad cuando hay personas que quieren participar del mercado laboral formal y no pueden, por diferentes razones. El escape se refiere al comportamiento que tienen las personas que están evitando más bien el costo de la regulación, que están decidiendo operar en la informalidad para evitar el costo que la regulación formal impone sobre sus actividades. Y la exclusión en el Perú podría caracterizar, a mi juicio, a la gran mayoría de informales independientes y a la gran mayoría de informales empleados en microempresas. Y el escape podría caracterizar principalmente a los informales empleados en pequeñas y medianas empresas. Y ahí he puesto algunos números de referencia. Evidentemente, la taxonomía no es muy precisa, pero nos da algunos indicadores. Las causas de la informalidad por exclusión tienen que ver un poco más con el individuo, muy bajo capital humano. Son personas cuya productividad está limitada por su bajo capital humano, por las limitaciones en las cosas que pueden hacer y que pueden aprender, y también por un bajo acceso a contratación formal, dado su bajo capital humano. Es decir, si eres una persona que ya de por sí tiene un nivel de aprendizaje, de habilidades muy limitado,
ponerle costos excesivos a la contratación formal, por ejemplo, un salario mínimo alto, va a impedir que estas personas puedan conseguir un empleo. Y ahí las propuestas pues tienen que ver más con agarrar estos problemas de fondo, con entrenar a las personas, con dar incentivos a su contratación. Esto es muy relevante sobre todo para personas jóvenes que entran al mercado laboral sin tener educación técnica o superior, por ejemplo, y con hacer algunas reformas que reduzcan los costos de acceso a empleo formal. Y en términos de la informalidad por escape, pues ahí las causas sí tienen que ver más con un excesivo costo de cumplimiento regulatorio y con los subsidios a la informalidad que se generan tanto por el sistema tributario como por el sistema laboral, ¿no? Que subsidian la pequeñez, y al subsidiar la pequeñez facilitan que las empresas puedan moverse en estos grises de cumplimiento regulatorio. Y hay cosas que se caen de maduro, son una reforma tributaria, abolir los regímenes especiales del RUS y el RER y poder tener un régimen de renta empresarial graduado marginal como la renta para personas naturales, simplificación de la legislación laboral, salario mínimo por tamaños de empresas, algo que podría ser interesante, aunque habría que ver bien cómo evitar penalizar el crecimiento. Y evidentemente es una simplificación regulatoria de la operatividad empresarial en general. Entonces, hasta ahí yo creo que me pasó un poquito del tiempo, Ale, pero listo. No, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido bastante interesante. Yo recuerdo un estudio que hizo el Banco Mundial en el 2015 en el que hablaba precisamente sobre productividad y sobre cómo en el Perú no se entendía muy bien por qué incluso cuando vemos empresas grandes, vemos empresas poco productivas también dentro de la gran empresa y cómo al parecer nuestro sistema económico no incentiva mucho ni la productividad ni tampoco la formalidad. Atraer a los formales a los informales, digamos, hacia la formalidad también requiere que haya una percepción de valor en la formalidad y creo que sobre eso ha fallado nuestro Estado. No sé si puedes hacer un comentario chiquitito sobre eso y ya nos pasamos a los breakout rooms. Sí, a ver, hay bastante gente que hace el argumento de que efectivamente la percepción de la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, afecta a la informalidad. Yo creo que sin duda debe haber un elemento ahí. Me parece que no es una de las causas principales y que más bien tiene que ver con algunas de las cosas que mencioné, ¿no? Con la regulación del sector, el mercado laboral, con la regulación tributaria, y con la poca dotación de capital humano con la que muchas personas entran al mercado laboral. Claro, el tema es que hacer cambios en reformas laborales tiene un costo político bastante alto. Hasta ahora no hemos tenido ningún presidente con el capital político suficiente como para, digamos, invertir en una reforma laboral, ni tampoco con la creatividad o la valentía o el conocimiento técnico o la voluntad, digamos, de invertir en una reforma tributaria más eficiente. Te agradecemos mucho, Carlos, por esta presentación interesantísima. Se nos ha quedado claramente el tiempo bastante corto para este análisis, pero lo bueno es que ustedes, todos los participantes de este breakout room, van a tener más tiempo para conversar sobre las ideas que nos ha propuesto Carlos ahora y también sobre las ideas que tengan cada uno de ustedes sobre la informalidad. Como les decía, vamos a pasar estos espacios de conversación en los que quiero comentarles que este espacio va a ser registrado. Este registro que se va a hacer de los breakout rooms solo va a servir para la sistematización y el análisis de la información que salga de las conversaciones que ustedes tengan. No vamos a difundir públicamente las grabaciones de estas conversaciones, ni tampoco vamos a identificar a las personas que dieron las ideas, sino simplemente vamos a hacer una sistematización de las percepciones de cada uno de ustedes que van a ser utilizados para el panel ENCADE, enfrentando los retos sociales y la reactivación económica, que va a conducir Felipe Valencia Dongo y que va a contar con las expositoras Liliana Rojas Suárez y Carolina Trivelli, que van a utilizar como insumo lo que ustedes planteen en estos breakout rooms. Entonces, les doy la bienvenida, el pase a estos espacios en los que espero encuentren una conversación interesante y nos vemos en unos minutos. Hasta luego.